La gran diferencia entre el conocimiento y la instrucción son importantes de entender. En general, nuestro sistema educativo está basado en instruirnos, instruirnos sobre programas y contenidos que un grupo selecto de expertos en el pasado, hoy día un grupo de tecnócratas consideran que eso es lo que debe enseñarse y aprenderse. Pero cuando uno realiza estudios serios y profundos fuera de nuestra Costa Rica, en sociedades en donde las ciencias sociales se encuentran más sólidamente desarrolladas, nos empezamos a percatar de que nuestra capacidad de conocer ha sido cercenada. Ha sido cercenada por una multitud de información parcializada, ideologizada, y que las obras fundamentales que podrían darnos a más luz sobre los grandes procesos sociales han pasado de alguna forma al olvido, no se convirtieron en obras de referencia. Y voy a citar, por ejemplo, el libro de Samuel Stone, La dinastía de los conquistadores. Samuel Stone, que era un hombre de una familia muy adinerada, dueñas de las plantaciones bananeras en Costa Rica, sentía un grato placer de poder estudiar los grupos económicos poderosos de Centroamérica. Algunas veces tuve oportunidad de conversar con Samuel y escucharlo y leer su libro La dinastía de los conquistadores. Entonces, en ese libro, Samuel Stone prueba, y los documentos están en el libro, por eso es que es un libro voluminoso, y por eso es que ni en el pasado ni hoy día la gente lo revisa y lo estudia minuciosamente. Samuel Stone prueba, digamos, su tesis central de que la clase política gobernante en Costa Rica tiene una sola proveniencia. Hay un grupo, un tronco común que fueron los antiguos gobernadores que pasaron a ser los presidentes, los dictadores y quienes administraron esta Costa Rica. En ese largo proceso hay rupturas, hubo rupturas como lo hubo en el gobierno de Braulio Carrillo, rupturas como lo hubo con el doctor José María Castro Madrid, lo hubo notablemente con el gran presidente Mora Porras, don Juanito Mora. Y la historia de Costa Rica del siglo XIX tiene bastante en común con la historia de Centroamérica. Eran dinastías de sectores adinerados quienes bajo la escopeta y el fusil se hacían del poder. Pero esa historia nos es negada. Ese conocimiento que recibimos no era tal y como se los estoy planteando. Se escondía. Se escondía el concepto de dictadura, se escondía la composición social de Costa Rica para mostrarla como una Costa Rica dividida entre productores y trabajadores, en unos casos de café y en otros de banano. Entonces ha sido una historia construida idílicamente
que nos ha llegado hasta el presente. Y en el presente, el siglo XX, tenemos la dictadura de los Tinoco, de la cual algo se ha hablado, sin embargo todavía queda muchísimo por investigar, pero ahí se da el surgimiento de los primeros movimientos ya más de carácter social, con el general Bolio, el padre Bolio, un sacerdote, un eclesiástico, que redacta un famoso documento de los 17 puntos, y en esos 17 puntos nos señala un derrotero. En política no hay que escribir grandes documentos, en ciencia, sobre todo cuando se trata de hacer incursiones a el gobierno, llegar a colocarse en posiciones dominantes. Lo que se requiere es tener claro cuáles son los puntos claves. Bolio lo hizo con sus 17 puntos. No logró ocupar el poder, pero sí logró sembrar, digamos, la semilla de lo que después fueron muchos movimientos sociales. Pero bueno, ya en la década de los 30, bajo el influjo de ideologías exteriores, se forman movimientos sociales que empiezan a confrontar, digamos, a la vieja oligarquía cafetalera. Logran algunas concesiones, siempre parciales, porque el modelo se fue apuntalando, digamos, para convertirse en una Costa Rica en la década de los 40, notablemente después de la guerra civil, en un país profundamente dominado por un grupo social llamado hoy día la socialdemocracia. Eso es en realidad lo que funda aquellos intelectuales que se llamaron los Glostora, junto el mando militar de José Figueres Ferrer. Y esa es la Costa Rica que nos ha regido hasta hoy día. Hasta que el primer domingo de febrero del 2022, un hombre venido del extranjero, después de cerca de 40 años de trabajar para el Banco Mundial, se percata de que esta Costa Rica había sido producto de un golpe de Estado dado en 1948. Se había instaurado un partido político con un gemelo que se llamaba la oposición, que tuvo muchos nombres, Unificación Nacional, Republicano, etcétera, etcétera. Y entre ellos se turnaron el poder, se lo turnaron de manera a veces simétrica, a veces asimétrica, porque por ejemplo la década de los 50 fue de pleno dominio del Partido de Liberación Nacional, fundado en 1951 por todo ese grupo de intelectuales que toman los centros de educación superior, notablemente la Escuela Normal y notablemente la Universidad de Costa Rica, y desde ahí empieza su etapa de adoctrinamiento de lo que fueron los profesionales costarricenses. No hay absolutamente ningún rector hasta el presente que haya escapado a esa regla fatídica de que los rectores universitarios tienen vínculos estrechos con la clase política. O son agentes, o fueron agentes, o trabajaron en conjunto por el gobierno para implantar un sistema educativo que, como les decía, básicamente lo que hacía era transferir una parte de la información y poco nos enseñaba sobre cómo producir nuevo conocimiento.
Pero igual también hubo cambios que pudieron venir desde la base, grupos jóvenes de estudiantes que en la década de los 70 renuevan la educación y algunos profesores se suman, digamos, a esta eh, oleada, digamos, de inconfort por lo que era la enseñanza notablemente de las ciencias y de las ciencias sociales en Costa Rica. Y empiezan a aparecer, digamos, diferentes organizaciones estudiantiles con sus líderes, con sus nuevas formas de visualizar el mundo y de una mejor inserción de Costa Rica en el pensamiento centroamericanista, del pensamiento latinoamericanista, y entonces ya que no fueran excepciones de algunos letrados sobresalientes, sino que el conocimiento fuera más social. Y producto de eso, Costa Rica, digamos, empieza la década del 80, del 90 y lo que va de este siglo XXI, innovando. Pero siempre había ese peso de una intelectualidad muy entreguista, desde la izquierda hasta la derecha. No había gran diferencia, no había grandes diferencias. Al final terminaban haciendo el mismo trabajo, terminaban trabajando por un modelo político que crea una sociedad profundamente desigual, de muy ricos, de muy pobres. Y en los años 70, 1970, aparece, digamos, una versión del Partido de Liberación Nacional muy estatista que crea todo el modelo de empresas estatales, que no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo, estuvo dos administraciones, la administración de don José Figueres Ferrer y la administración de Daniel Oduber, donde se crearon una enorme cantidad de lo que hoy llaman los economistas activos del Estado. En realidad eran empresas estatales. El Estado era un Estado profundamente dominado por lo que se conoció como la Corporación Costarricense de Desarrollo, CODESA, que los opositores llamaban codicia, porque efectivamente el Estado estuvo muy fortalecido por esa visión. El gran problema estuvo en que desde adentro los mismos liberacionistas se encargaron de quebrar CODESA, de entregarla en muy malas condiciones a la administración de Rodrigo Carazo, quien desmantela, digamos, parcialmente ese modelo. Las otras administraciones que se suceden continúan en ese proceso destructor de esa base estatal de la economía, ¿verdad? Y así es como hemos enfrentado los finales del siglo XX y los principios del siglo XXI en un conflicto entre esos grupos. Esos grupos envejecieron, no tuvieron capacidad de producir, digamos, políticos talentosos, ingeniosos, sino que se repite el modelo de que sean los hijos de los grandes presidentes de aquella época que van a ocupar el cargo que ocuparon sus padres, y ese modelo empieza a repetirse luego en los cantones y las provincias, en donde, por ejemplo, partidos como la Unidad Social Cristiana y el Partido de Liberación Nacional tienen las bases muy afinadas y se convierten en verdaderas argollas. Y entonces vemos diputados muy mediocres, carentes de estudio, carentes de capacidad, que repiten sus cargos. Como si en un país de hoy día 5.200.000 habitantes no hubiese gente más preparada. Pero claro, no es que se trata de que solo se sea preparado, es que se tiene que ser militante del partido, porque los partidos solo llaman a los que se inscriben, y además esas
lo que se llama, digamos, directorios políticos. A dedo nombran los diputados. Y así se han nombrado estas argollas que son las que nos gobiernan hoy día. Un poco de impreparados, al estilo de Dinora Barquero, al estilo de Francisco Nicolás, al estilo de Katia Rivera, al estilo de la mayor parte de los diputados que están sentados ahí, incluidos hasta esos que en algún momento se consideraron, digamos, progresistas, para usar el concepto que se usa hoy día en ciencias políticas a escala, digamos, de la cultura hispano-latinoamericana. Hasta esos se vuelven, digamos, argollas políticas. Y eso es lo que precisamente va a chocar con un nuevo presidente que no surge de esas argollas, que surge de su trabajo pionero, respaldado en un pueblo que despierta, en un pueblo que abre los ojos y se da cuenta del engaño histórico de que había sido víctima, y empieza a recuperar y le da la presidencia, le da el poder ejecutivo, pero no puede darle el poder legislativo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy día, un enfrentamiento entre poder legislativo y poder ejecutivo, con la ventaja de que desde el poder legislativo se nombran los 22 magistrados de la Corte Plena, y esos 22 magistrados juegan para el Partido Liberación Nacional, y ustedes los ven en las penas de delito político, ¿verdad? En vez de dar una condena de 3 años, la dan de 2 años, 8 meses, para que no tenga que purgar cárcel. El sistema político ha llegado a puntos de corrupción extrema. La gente, la mayoría de los ciudadanos costarricenses lo ignora, sigue siendo mayoritariamente apoyando a esas viejas estructuras partidarias, y a veces ve con recelo lo nuevo que empieza a surgir, porque lo nuevo es el cambio, lo nuevo es la transformación, lo nuevo es romper con esa vieja historia del pasado y empezar a construir una nueva Costa Rica. Yo me he unido a esa nueva Costa Rica que emerge de las cenizas y que tratamos de empujar el carro del progreso, esperando que vengan nuevas generaciones a darle ese empujón democrático a nuestra Costa Rica para convertirla en una Costa Rica más justa, más equitativa, en donde la riqueza esté mejor distribuida y en donde haya más bienestar, porque como muy bien lo ha señalado el presidente Rodrigo Chávez, Costa Rica no es un país pobre, Costa Rica es un país empobrecido. Pero somos tan ricos que no se han podido robar toda la riqueza, que eso es lo que pretenden esas viejas clases políticas, con la complicidad de una intelectualidad al servicio de ellos. ¿Por qué? Porque siempre han dependido de un ministerio de cultura, de un ministerio de educación que le da el apoyo a esa pseudo intelectualidad, por cierto, muy decadente en las últimas décadas, que es el reflejo de una Costa Rica que colapsó. Que tengan todos ustedes un muy buen día.